Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigos. Espero no caerme. Sí, si no va a ser un meme buenísimo para el enemigo. Estoy con esa cosa de amigo-enemigo porque la verdad esta gente es tan hija de puta. Que no puedo pensar en rivales frente a personas que le quitan al otro lo que les da la dignidad humana, ¿no? O sea que ven a los demás, sobre todo los que están abajo, como otra cosa. Orcos, dijo Macri en un momento, pero cada día que pasa me sorprendo más de al punto en el que hemos llegado desde el punto de vista, sobre todo, cultural, ¿no? Y a lo que podemos llegar. Los incendios, no es la primera vez que hay un incendio. No creo que Milei haya mandado a alguien a prender fuego. Lo que sí sé es que una de las primeras cosas que hizo fue anular por decreto la ley del fuego, la ley de manejo del fuego. Y que hace un par de días le pasó a Patricia Bullrich, que en el ranking de la mala gente de la Argentina está en el top 5 seguro, que siempre fue guapa para matar pibes como Maldonado, acá está su hermano, pibes como Rafita, que pasó por los talleres de Al Margen. Son crímenes de Estado. Esté uno más o menos de acuerdo con su ideología, con sus métodos, son crímenes de Estado. Y nos estamos acostumbrando a que se corra cada vez más la línea roja, ¿no? ¿Hasta qué nivel de indignidad y de deshumanización está dispuesto nuestro pueblo a soportar? Y decía de los incendios, yo estuve acá viviendo mucho tiempo por la cordillera, es como mi segundo o mi primer hogar, ¿no? Por decirlo de alguna manera. He visto mucho, lo que no he visto es tanta negligencia. Y esa negligencia se expresa, por ejemplo, en la cantidad de despidos que hubo en áreas sensibles de parques. Rescatistas, brigadistas, radiooperadores. En muchos casos, por persecución política abierta. En muchos casos, por persecución política, particularmente a compañeros de Patria Grande, en dos casos puntuales, que se los dijeron y se los hicieron saber. Y se los hicieron saber a través de un audio de WhatsApp, por lo cual no tienen ninguna impunidad, perdón, no tienen ningún prurito en plantear que es persecución política. ¿Por qué? Porque es la forma de generar miedo. Uno ve miedo, percibe miedo en los compañeros y en las compañeras que están en el sector público, miedo de perder sus trabajos, miedo de la persecución, de los compañeros y compañeras que están en la militancia por los niveles de agresión virtual o física a los que se ha sometido a mucha gente. Y nosotros tenemos que romper ese miedo a patadas, si es necesario. Porque al fascismo se lo combate. Y lo que está sucediendo en nuestro país es que está permeando en esta batalla cultural el pensamiento y los métodos fascistas, que es otra forma de llamarle al anarcocapitalismo, que es la oligarquía desbocada sin ninguna contralógica, sin la contralógica de lo público, sin la contralógica de lo regulatorio y sin la contralógica de lo comunitario. Destruir lo que es público, lo que es común, lo que es comunitario, permite la anarquía del capital. Y eso acá en la Argentina siempre lo conocimos como oligarquía. Y la oligarquía siempre realizó sus designios a través del desgobierno político, que son las dictaduras.
siempre realizó su programa a través de las dictaduras. Y en las democracias donde gobernaron los sectores de derecha, nunca pudo desarrollar su programa plenamente. Ni siquiera en el gobierno de Macri. ¿Por qué? Porque había resistencias, porque había movimientos populares que podían incluso establecer un vínculo de conflicto y negociación, como corresponde en una democracia cuando los sectores de derecha ganan las elecciones. Sigue existiendo algo que se llama constitución. Ahora se empezó a correr la línea ya en la época de Macri. ¿Quiénes empezaron a correr la línea? Precisamente los funcionarios del staff permanente de la política, de la casta más rancia, que son el verdadero gobierno detrás del mascarón de proa que es Milei. Sturzenegger, Caputo, Patricia Bullrich. Los fierros, las finanzas y el saqueo de los bienes comunes estratégicos de la patria. Ese es el corazón del gobierno de Milei. Milei tiene una sola función, que es la batalla cultural. Y la verdad es que la hace muy bien, porque la hace utilizando el formato de estupidización masiva que han impuesto las nuevas formas de comunicación. Y lo hace utilizando el clima de época del que todos somos parte y que viene de lejos, pero en la pandemia se profundizó. Y es que el que está bien de la cabeza acá no tiene corazón, porque estar sano mentalmente con las cosas que pasan es jodido. Pero que cualquiera de los pibes que están acá en la primera fila, que estuvieron encerrados un año, no sé, el último año del secundario, y que el Estado les decía, no te puedes mover de tu casa. Venía el señor Estado y le decía, vos no te puedes mover de tu casa. Claro, desde luego era para cuidar al conjunto de los ciudadanos y evitar que haya más muertes. Puede haber sido mejor o peor técnicamente el manejo de la pandemia, pero para cualquier humanista que cree que la salud está por encima de los negocios y que el cuidado comunitario está por encima de la libertad individual de una persona a hacer lo que se le cante la gana, bueno, era una medida adecuada. Pero el pibe no tuvo su viaje de egresados, la piba no pudo ir a ver a su novio, un montón de chicos se la pasaron jugando los jueguitos en red, empezaron las apuestas online a hacer una pandemia que hoy ya está naturalizada. Y ese Estado que te estaba cuidando, después el jefe anduvo en una festichola en la Quinta de Olivos. Entonces, esa contradicción abre paso a que los que planteaban tu libertad individual de hacer lo que se te canta la gana está por encima de la comunidad, tengan cierto plafón para hacerlo. El dolor de todas esas personas que perdieron un pariente o que perdieron un año de los mejores años de su vida por una situación que depende de quién te la cuente, yo he leído bastante sobre el tema, pero una de las teorías fundamentales es que tiene que ver con la degradación ambiental, que son enfermedades de origen zoonótico vinculados al avance del capital sobre los territorios, sobre los bosques, sobre las zonas en las que están otras especies animales que trasladan sus enfermedades, que para ellos no son enfermedades, pero para nosotros sí, como cuando vinieron los colonizadores de España, trajeron tantas enfermedades que mataron a los pueblos originarios. Todo está relacionado con todo, pero en última instancia a lo que voy con esto es que Milei no trajo la deshumanización. Milei expresa la deshumanización y la expresa muy bien.
Y del mismo modo que él expresa muy bien la deshumanización, y del mismo modo que él se constituye en un villano veraz, como el Joker de la película, atractivo por su sadismo en un momento sádico, por su locura en un momento loco, del mismo modo nosotros tenemos que construir lo que Walsh llamaba el héroe colectivo. Tenemos que tener una visión, una perspectiva heroica de la militancia. Y esa perspectiva heroica de la militancia implica romper determinados moldes. Cada uno desde su perfil, cada uno desde su trinchera. Pero a mí que no me venga a decir, zurdo de mierda, temblá que te vamos a correr, porque yo le voy a decir, facho de mierda, temblá vos, porque te vamos a ir a buscar también. Como siempre cantamos en las movilizaciones. Lo que cantamos de cómo a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar, es nuestra canción. Y él se roba nuestras canciones y las invierte, que es el poder del demonio, invertir las cosas. Y esta inversión de las cosas en términos culturales es, si me permiten el neologismo, la currificación de todo lo que es bueno, noble, bello y justo. La currificación de los derechos humanos, por ejemplo. Las madres y las abuelas, un aplauso para la recuperación. 2 al hilo. Gracias a Marra y a los fachos que nos ayudaron a poder pasar de 38 a 139 sin tener que hacer nosotros el blanqueo de la pared. Felicito a los compañeros y a las compañeras. Y esto es para mí muy importante. Yo ya soy un chabón grande, tengo 41 años y hice mis macanas cuando era más pibe. Y la verdad que ir a pintar el Jockey Club, bueno, uno puede decir, debe haber algún pibe también que... Fui muy contento a pintar el Jockey Club. La verdad me encantó, la pasé bárbaro. Fue como la salida del verano, ¿viste? Además el chabón que estaba de seguridad del Jockey Club tenía una sonrisa de oreja a oreja. Decían, qué bueno, qué es lo que está pasando. No fue idea mía, fueron unas compañeras de San Fernando que salieron solas a pintar la puerta de un local de la Libertad Avanza, pero bien de los que fachos feos, de los que andan con el Falcon verde provocando. 2 pibas fueron ahí, en San Fernando. Y las denunciaron, vandalismo, qué sé yo. Bueno, eso no es vandalismo, es militancia. Y la propuesta y la razón por la que, sabiendo que lo iban a tratar de usar para mostrar qué violentos que son estos pibes, mientras el presidente nos está diciendo, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de la Argentina, que nos va a correr, nos va a buscar y nos va a hacer temblar por zurdos, son palabras que podrían salir textuales de las bocas de Videla, y nosotros pintamos una pared con amor, reivindicando la memoria, la verdad, la justicia, la recuperación de los nietos apropiados si somos los malos. Bueno, vamos a dar la batalla cultural, pero no en Twitter. Ya está en Twitter, hay que hacerlo también. En Instagram hay que hacerlo también. Pero yo les felicito y le pido a todos, salgan a pintar todas las paredes, que recuperamos y le damos la bienvenida al 139, y sobre todo las paredes del poder económico, que son los cómplices de todos los malos gobiernos, de todos los fascismos, y que siempre después se lavan la cara. Es muy simbólico que los arrastrados como el propio Milei, que es como un gorilita, que los de arriba le tiran una banana y se excita, entonces de repente piensa que es re amigo de Elon Musk y de Trump. Es un consumo irónico, es como el bufón de Palacio. Siempre tenés que tener un bufón tercermundista ahí que te... Es muy simbólico que haya ido esta gente arrastrada a limpiarle el muro al Jockey Club. Es muy simbólico, primero, porque muestra el servilismo de cierto sector político con la oligarquía. Pero también es simbólico porque, como ellos
son los intermediarios del poder económico. ¿Vieron que a ellos les gusta decir que somos intermediarios? Todos los que peleamos por algo, ellos son los intermediarios del poder económico. Tienen una tarea, que es blanquearlos, que es ocultarlos, que es ocultar los crímenes que ellos realizan, pero por cuenta y orden del poder económico. Y nosotros esa pelea la tenemos que dar. Nos borran una pintada, hacemos 1000 pintadas. Y si nosotros no ganamos esa pelea cultural con coraje, sin permitir que nos hagan bullying a nuestros compañeros y a nuestras compañeras, a loco, loco y medio, hermano, tenemos que salir del lloriqueo. En el lloriqueo perdemos. Nos hemos acostumbrado a una idea, y pasa mucho en los dirigentes, pero creo que pasa en toda nuestra militancia, de casi regodearnos en una posición de víctimas. Ay, que nos persiguen. Bueno, loco, si elegiste la militancia, bancátela. Banquémonosla. Y se lo dice a alguien a quien lo tienen un poquito de punto. Entonces, estamos en un tiempo muy jodido, y es un momento donde lo que necesitamos son combatientes, en la no violencia, pero combatientes contra este demonio que tenemos enfrente. Que no es democrático, que no es republicano, que no utiliza las herramientas que le da la Constitución para gobernar, sino que permanentemente está cruzando las líneas rojas de lo que es un Estado de Derecho. El libro que vengo a presentar hoy tiene 3 partes. Y está dirigido fundamentalmente, a diferencia de libros que escribí antes, que eran para cualquiera, digamos, para quienes tienen una actitud militante o un cierto compromiso de poner algo de su tiempo, de su vida, en la lucha social, en la lucha política, en la cosa pública. Y la primera parte, porque ahora salimos un poco de la identificación del enemigo y de la necesidad de confrontarlo como se confronta un enemigo. Eso, como dice la canción, la necesidad de asumir el enemigo. Estamos frente a un enemigo, no un rival. Pero las reflexiones de Argentina Humana van dirigidas fundamentalmente a nuestro campo político. Es decir, al campo que nosotros llamamos de un humanismo básico, que intenta, si se quiere, receptar las cosas más elementales que se conquistaron durante los tiempos que existió Estado Social de Derecho. Y que básicamente tiene que ver con reconocer la dignidad infinita que tiene cada persona por el solo hecho de estar en este mundo. Lindo, feo, alto, bajo, hombre, mujer, trans, indio, criollo, mapuche, tehuelche, cualquiera por el solo hecho de estar en este territorio que compartimos en la Argentina, en la patria grande, en cualquier lugar del mundo, pero particularmente nos referimos al país, tiene una dignidad infinita, y esa dignidad infinita se traduce en la práctica cuando las personas tienen algunos derechos garantizados. Eso un poquito más adelante voy a tratar de explicarlo mejor, cómo lo pienso yo y cómo lo pensamos muchos de nosotros. Y la primera parte tiene que ver con una interpelación a todos los que tenemos alguna participación política, vinculada a la pérdida o al deterioro de la primacía de los fines sobre los medios. Es decir, de la primacía del sentido de propósito, de la respuesta a la pregunta ¿para qué? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Hay otra pregunta que es ¿por qué? ¿Por qué cada uno milita? ¿Por qué cada uno hace lo que hace? Y esa pregunta es casi inescrutable. Algunos por cosas que le pasaron en la infancia, por lo que aprendió de su papá, de su mamá, por los libros que leyó, por la necesidad que sintió de organizarse para luchar
por tierra, por techo, por trabajo, por el pan. Cada uno tiene su ¿para qué? Lo podemos conversar, pero en el fondo está muy metido adentro nuestro, a veces inconscientemente, subconscientemente. Pero el para qué es lo que podemos compartir. El para qué es lo que podemos proyectar juntos. El para qué tiene una dimensión filosófica en términos generales, pero después se expresa en cuestiones programáticas, en lo que nosotros llamamos el Plan de Desarrollo Urbano Integral o el tercer plan quinquenal. Es decir, ¿para qué? Concretito, claro y de cara al pueblo. Pero la raigambre filosófico-doctrinaria del para qué, a mí me parece interesante buscarla en dos argentinos, una mujer y un hombre, que si se los lee con atención, muestran una eticidad en su pensamiento que hoy es muy necesaria. Una es la compañera Evita y otro es el Papa Francisco. Al que no le gusta el Papa Francisco está bien, al que no le gusta Evita, que se las tome, no está invitado. El Papa Francisco podemos discutir. Con Evita no se jode. ¿Cuál es el criterio de justicia que debe regir una sociedad? El criterio de justicia distributiva. Hay muchas teorías sobre la justicia distributiva. ¿Cuál es el criterio por el que una sociedad tiene que otorgar bienes, servicios, derechos? Y algunos piensan que es por el mérito, otros piensan que por las horas de trabajo, por la calificación profesional, por el esfuerzo. Otros piensan que es por la cuna. Si naciste rico, quedás rico. Si naciste pobre, te jodés. Otros piensan que serán las manos invisibles de los mercados las que regulen las penas y las alegrías de las personas. Pero Evita decía algo que supera todas esas ideas. Evita decía que el mayor legislador, el mayor factor de atribución de los derechos era la necesidad, cuando estableció que frente a una necesidad nace un derecho. Es un concepto, como dice punto 14 de las 20 verdades peronistas, simple, popular, humanista y cristiano. Cristiano en términos más filosóficos que religiosos, más allá de los que entre nosotros somos cristianos, que no es solamente una filosofía, sino que es una obligación. Si no cumplimos con los preceptos que establecen que cuando alguien tiene hambre hay que darle de comer, cuando alguien tiene sed hay que darle de beber, que cuando alguien está enfermo hay que visitarlo, que cuando alguien está preso hay que visitarlo, si está enfermo hay que curarlo. Si nosotros no cumplimos con eso en lo individual y en lo político, posiblemente nos vamos al infierno. Y el infierno debe ser un lugar muy feo. Pero para los que no son cristianos, es una obligación política. Los que son peronistas, los que son zurdos, los que son de este campo, es una obligación política. Donde hay una necesidad, nace un derecho. Entonces viene la parte del Papa Francisco, que a él le gusta hablar de los poliedros. Acá hay muchos físicos, químicos, en Patria Grande de acá es como muy científica. Así que tengo miedo de pifiarla. Pero vamos a pensar en una piedra, aparte para provocar un poco alguna descontextualización de mi frase. Pensemos en una piedra. Estamos mezclando papa, piedra, esto termina mal. Una piedra de caras lisas, que tenga 6 caras, la piedra, pero lisas, no redonditas porque se me complica la metáfora. Hay algo que dice el Evangelio de Lucas, ¿no? Y que a veces lo pienso cuando veo el silencio frente a algunas aberraciones, ¿no? Me pasó en Mar del Plata ahora que el intendente Montenegro, que un botón de Macri, subía videos de unos patobicas que no se entiende si son policías o son agentes municipales,
noqueando a un chabón en situación de calle con una música de esas tipo rap. Una cosa totalmente delirante. Mírenlo. No le quiero dar views a Montenegro, pero mírenlo porque es una cosa tremendamente indignante. El video es un patoica que dice seguridad municipal noqueando a un tipo que estaba durmiendo en la calle. Y el chabón lo sube con una música tipo película de aventura. Cobarde, la verdad que de cuarta. Pero este paréntesis del Evangelio de Lucas que dice, y no escuché a los dirigentes del peronismo decir ni mu. ¿Por qué? Porque está recontramedido, si no el tipo no lo publicaría, que hoy esa imagen vende electoralmente. Como está recontramedido, que decir que hay que matar mapuches vende electoralmente. Que con eso tenés un 60% de aprobación. Y miren, aunque hubiera el 99% de aprobación a esa política de deshumanización, los que tenemos convicciones no podemos dejar de defender a un pibe en situación de calle, a un compañero de un pueblo originario, a un pibe que está en la droga, a alguien que cometió un delito pero se quiere reinsertar en la sociedad. Es decir, no podemos caer en el silencio ni por miedo ni por especulación. ¿Y qué decía el Evangelio de Lucas? En un momento, la gente que tenía poder en la época de Jesús le dice a Jesús, che, callalos a estos que están criticando demasiado, vamos a tener problemas con el Imperio Romano. Y Jesús le contesta, si no hablan ellos, van a hablar las piedras. Y la verdad que si hablan las piedras, yo por lo menos no tengo ningún problema. ¿Pero a qué piedra me refiero? No me refiero a una piedra como esas 14 toneladas que Patricia Bullrich dice que tiramos, que es loco que use 14 toneladas. Tiene algo que ver con la historia del peronismo. Porque en el 55, cuando la Revolución Libertadora, fíjense cómo se usan siempre los mismos nombres, ¿no? Libertad, libertarios, libertadora. Los dictadores les gusta mucho hablar de libertad. Fueron 14 toneladas de bombas las que cayeron en la Plaza de Mayo. Hay una perversión en el uso de los números que tiene esta gente. Pero me refiero a la piedra del poliedro, que tiene distintas caras, que no están jerarquizadas, y que el Papa lo usa para hablar de la diversidad de los pueblos. Y en la metáfora que yo trato de utilizar como una pedagogía de qué proyecto humano queremos, ese poliedro es el poliedro de las necesidades humanas, de esas necesidades que traen aparejados los derechos. Hay una necesidad que es absolutamente elemental y obvia, pero que increíblemente este gobierno no considera un derecho, que es comer. Necesidad humana más elemental no la hay. El derecho a comer. Y a mí que me tocó debatir con Milei antes de que sea presidente, nosotros ya nos lo veíamos venir. Él en vez de hablar del derecho a comer, hablaba del derecho a morirse de hambre. No sé si se acuerdan, un debate que tuvo conmigo. Bueno, eso es la deshumanización. Comer no es una garantía para vos. Morirte de hambre, sí. Vos podés elegir morirte de hambre. No, bueno, pero yo no me quiero morir. Bueno, entonces tenés que ir a laburar y ganarte el pan, pero no hay laburo. Bueno, entonces tenés derecho a morirte de hambre. Es un razonamiento circular. El derecho a comer es algo tan elemental que ninguna persona que tenga algún vestigio de humanidad puede negarle al otro. Y por ese motivo, en una sociedad donde el pleno empleo no está garantizado, en una sociedad donde los alimentos son inaccesibles, en una sociedad donde hay altísimos porcentajes de indigencia, que es básicamente no comer, nuestro planteo, que es
para mí, del más elemental sentido común, de garantizar a través de un salario básico universal que todo el mundo tenga cubiertas las necesidades alimentarias, parece como si estuviéramos hablando de la Revolución Soviética. No, papá, es pan, carne, lechuga, no es tan complicado. Y hay plata para eso. Pero bueno, no hay acuerdo con eso. Por lo menos los comedores comunitarios. No, porque son un curro. Vamos a volver con la currificación. Y acá viene el problema también del Estado de Derecho. Porque no es que Evita dijo que donde hay una necesidad hay un derecho y quedó en una frase de Evita. No, tenemos una cosa llamada Constitución, donde dice efectivamente que comer es un derecho. Y los que tienen que garantizar la Constitución, si el Estado no las cumple, son los jueces. Que son bastante hijos de puta, cagadores, privilegiados y corruptos. Pero que por alguna razón nosotros ganamos en 9 instancias judiciales de la Argentina la distribución de alimentos a los comedores comunitarios. Y recién lo empezó, fíjense qué gente chota, recién lo empezaron a repartir. Bueno, repartieron estos 7.000 kilos que tenían encanutados en un galpón. ¿Se acuerdan más o menos de lo que les hablo, no? Pero recién empezaron a distribuir en algunos comedores comunitarios cuando un juez dijo, señora, mire, ya está. Ya perdió 9 veces. Si no la distribuye, le vamos a poner una multa de 50.000 pesos por día. Al otro día empezaron a distribuir. Rata de alcantarilla. O sea, una cosa increíble. Es verdad lo que decía el general, que la visa era más sensible es el bolsillo. A estos tipos lo único que les importa es la guita y nosotros que tenemos otros valores. Tenemos que entender que en la vida hay algo más que puta guita. Si nosotros no le hacemos entender a nuestros pibes que en la vida hay algo más importante que la puta guita y que la plata es un medio, no es un fin en sí mismo, la deshumanización va a avanzar. Además de las necesidades fisiológicas de comer, de tomar agua, cosa que cada vez va a ser más difícil por la contaminación del agua. Y yo les digo una cosa, compañeros acá que están en la cuenca petrolera, sobre todo los compañeros de Neuquén. Yo no soy un experto, pero me tocó ir a... Y lo que estoy diciendo es casi estoy rompiendo una cosa medio secreta, pero no me importa. Me tocó ir en San Juan al Instituto Sismográfico Nacional. El Instituto Sismográfico Nacional. Lo crea Perón, el primer año de su presidencia, porque algunos recordarán que Perón la conoce a Evita en unas colectas que se hacen por un terremoto de San Juan. Entonces dice, bueno, gané las elecciones, hay terremotos, hago un instituto sismográfico. ¿Qué es? Esto lo que digo no es una metáfora, es una cueva en la montaña, que parece la Baticueva, y hay unas computadoras de la Guerra Fría, ¿viste? De la década del 50. Y hay 10 Adriana Serkis ahí. 10 cerebritos. Y está el famoso personaje de la película que te está diciendo, se acaba el mundo, se acaba el mundo, se acaba el mundo, nadie lo escucha, y de repente llega un helicóptero negro del Departamento de Estado y se lo lleva a hablar con el presidente de Estados Unidos, y el presidente de Estados Unidos le dice, che, ¿cómo es esto de que se estaba acabando el mundo? Y sí, te lo vengo diciendo hace 3, 4 años. No. En el Instituto Sismográfico de San Juan hay una pantalla, de esas grandes pantallas de la década del 50, en el que está reflejada la actividad sísmica de toda la zona de Vaca Muerta, de Añelo, por ejemplo. Y todos los años se van multiplicando los eventos sísmicos. A ver, no estoy recitando un poema hippie. Es ciencia pura y dura. Hay un problema en esta idea de que se puede hacer cualquier cosa. Y ese problema en esta idea de que se puede hacer cualquier cosa, además tiene un filón medio estúpido. Porque se termina la guerra en Ucrania, se termina el conflicto en Medio Oriente, y esto me lo explicó Cristina, no fue idea mía. Y ella de estas cosas sabe. El barril baja de precio
el costo de la extracción con el método que se utiliza de fractura hidráulica es caro. Los norteamericanos lo hacen cada vez más asiduamente. Cae el precio del barril. Hiciste mierda la naturaleza y te metes el gas esquisto y el petróleo en el ojete. Y dejaste hecho mierda medio país. Entonces, vuelvo al tema del poliedro y las necesidades. Fidel Castro, que vino acá a la Argentina, no me acuerdo bien si en el año 2004, 2005, y yo, perdone al que le molesta a los zurdos, al comandante Chávez, al Che Guevara, al Fidel Castro, gloria y honor eternamente como patriotas latinoamericanos. Dijo una cosa que a mí me quedó sobre la autoestima, que es parte de este poliedro, ¿no?, que nosotros decimos. Él decía, por ahí no llegás a las calorías que necesitas por día y sufrís. Pero el sufrimiento de no saber leer y escribir en tu autoestima es igual de grave. Es un sufrimiento. El derecho a la autoestima, que es, por ejemplo, saber leer y escribir, pero les voy a decir algo más, por ahí más, que podría parecer frívolo, banal, y que no lo es. Había una política en la época de Cristina, creo, sí, en la época de Cristina, que era para arreglarle los dientes a la gente, gratis. Y la verdad que yo lo vi como muchas compañeras nuestras, y compañeros también, sonreían por primera vez, porque sentían mucha vergüenza por cómo tenían los dientes. Pero eso también es un derecho. No puede ser un privilegio de los que tienen $5.000 para hacer un tratamiento de ese tipo, tener los dientes arreglados cuando tenemos los recursos para resolverlo. Nosotros ponemos 5 planos en términos de los derechos que surgen de las necesidades humanas. Desde luego el fisiológico, el plano es tener cierta estabilidad, ¿no?, de la estabilidad de ingresos, de la seguridad, tanto la seguridad física, de que no te vengan y te choreen el celular cuando venís del laburo, que es un aspecto, desde luego, con el que permanentemente dicen que nosotros nos encanta que haya pibes choreando, ¿no? Papá, no nos encanta casi. Lo que no queremos hacer es que venga vos con un fierro y mates a un pibe de 12 años. Pero yo no quiero que haya ningún pibe choreando. Una cosa de sentido común. Además, dicho sea de paso, la mejor política de seguridad la hicieron los compañeros nuestros que salieron de las cárceles, se organizaron y consiguieron tener un 0% de reincidencia, dándole laburo en las cooperativas a los que querían una segunda oportunidad, mujeres y varones. Mucho mejor de lo que hacen ellos, que aparte, como dice la canción, son todos narcos y si no son narcos le pegan en el palo. Tenemos un señor con alopecia llamado Spert. Digo eso de la alopecia porque es una característica que lo distingue de otras personas, no es discriminatorio. Que le pagó la campaña a Fred Machado, que es un narco condenado en Estados Unidos, y no pasa nada. Bueno, la ficha limpia van a tener que revisar porque algunos tienen el culo más sucio que, bueno. El plano de la estabilidad, el plano de la vincularidad, de los vínculos, todas las cosas que ellos están destruyendo, ¿no?, de la autoestima y la posibilidad de realizarse. ¿Por qué? Vuelvo a la idea del para qué de la política. El para qué de la política, desde Aristóteles hasta hoy, por lo menos de mi punto de vista, pasando por algo que les gusta tanto a ellos, que es, lo nombró Sturzenegger, la Carta de Independencia norteamericana, es que las personas puedan buscar su camino a la felicidad. El Estado no te va a dar la felicidad. No vas a encontrar la felicidad en la Comisión de Energía Atómica, en la ANSES o en el PAMI. La búsqueda de la felicidad es un camino individual y yo he visto momentos de felicidad intensa entre la gente más pobre y más privada de derechos y he visto gente nadar en abundancia y ser muy infeliz. Pero la posibilidad de buscar
la felicidad está claramente obstruida cuando este paquete básico de derechos no están garantizados. Cuando tenés que dejar la mitad de tu tiempo de trabajo para dormir, tenés que pagar para dormir, y en ciudades como Bariloche o San Martín de los Andes o Mar del Plata, aunque sucede en todo el país, es una constante, los laburantes tienen que alquilar cuando hay tantas viviendas ociosas y tantos terrenos en los que se podrían hacer viviendas. Si tenés que pagar para dormir la mitad de tu tiempo de trabajo, si no tenés agua, no tenés luz, no tenés cloacas, si no tenés la comida, si no tenés una escuela para aprender a leer y escribir y vincularte con los demás, si no tenés un club, una plaza para jugar, y la verdad que tus posibilidades de buscar la felicidad disminuyen sensiblemente, ¿no? Estamos más o menos de acuerdo, es una cosa medio obvia. Y esa posibilidad de buscar la felicidad, la sociedad y el Estado tienen que garantizársela a todo el mundo. Eso es una Argentina humana. Porque en última instancia también el movimiento nacional justicialista le dio una formulación tan linda al para qué de la política, que es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. No hay cosa más linda que luchar por la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y para que el pueblo tenga la posibilidad de ser feliz individual y colectivamente, hay que garantizar una determinada cantidad, un piso de derechos. Y para que la patria pueda ser grande, hay que garantizar un piso de soberanía, de independencia y de visión estratégica. Esas son las premisas éticas con las que nosotros partimos. Preguntarse, tanto individual, colectivamente, como movimiento, como sectores, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y después, la segunda parte del libro es ese para qué, esas necesidades humanas, esa visión estratégica de cómo construir la grandeza de la patria. A ver, vamos a los bifes, ¿cómo se hace? Tierra, techo y trabajo, ¿cómo se hace? ¿Qué quiere decir una reforma agraria en el siglo XXI? ¿Cómo se va a resolver el programa 1.000.000 de lotes con servicio para que la gente se pueda ir haciendo su casita? ¿Cómo vamos a hacer para que en una estructura ocupacional donde la informalidad ya afecta a la mitad de la clase trabajadora, donde el pleno empleo, por lo menos en los términos en lo que lo conocimos hasta la década del 70, no va a existir más porque no existe en ningún lugar del mundo? ¿Cómo garantizamos que todas las trabajadoras y todos los trabajadores tengan derechos a un ingreso mínimo, al acceso a la salud, a la protección contra accidentes, a la estabilidad en sus ingresos? ¿Cómo garantizamos la protección de los recursos estratégicos que, combinados con la ciencia y la técnica, estén al servicio de un desarrollo integral? ¿Cómo se hace cada una de esas cosas? Y en la segunda parte del libro hay un resumen de lo que nosotros llamamos el tercer plan quinquenal. Y le ponemos tercer plan quinquenal, que suena medio vintage, ¿no? A propósito. Primero porque, no sé si escucharon que a China le va relativamente bien en varias cosas, ellos van por el 18 plan quinquenal, siguen con la idea de los planes quinquenales. Tan mal no le fue. Pero además porque hay que tener mucho cuidado con las ideas refundacionales. La nueva política. Uno puede hablar de la renovación, pero incluso hay que tener cuidado con la palabra renovación. Bueno, hay algo que se llama Frente Renovador, había un señor que se llamaba Massa ahí. Creo que se fue a trabajar a un fondo de inversión, no sé. Creo que es un fondo de inversión que además es acreedor de deuda externa en la Argentina. Qué fácil es blanquear garcas en la Argentina, ¿eh? No se puede creer. Scioli, Alberto, Massa, ahí tenemos un problemita. Pero vamos a charlar. Está detallado en el segundo capítulo, está resumido, lo que hasta ahora es nuestro plan de desarrollo humano integral, el tercer plan quinquenal, y como no somos refundacionalistas, tomamos el segundo plan quinquenal como punto de partida. Desde luego pasaron cosas en el medio. Hubo una década
de avances políticos, sociales, económicos, de la mano del movimiento popular que derrotó el neoliberalismo el 20 de diciembre del 2001 y creó las condiciones para que Néstor y Cristina puedan hacer 3 buenos gobiernos que aumentaron los derechos de la gente, que mejoraron la situación económica de la clase trabajadora, que garantizaron un nivel de dignidad que para nosotros que éramos más pibes en el año 2012, 2013, para nosotros era poco. Decíamos, che, 26% de pobreza, es un escándalo. Utilizábamos ese concepto, ¿eh? El escándalo de la pobreza. Antes de que Bergoglio sea papa, hacíamos unas misas y el concepto era por una sociedad sin esclavos ni excluidos y hablamos del escándalo de la pobreza. Ahora tenemos 52. Se duplicó y la indigencia casi que se triplicó. Y nos vamos acostumbrando a eso. Y estaba bien estar enojado con el 26% de pobreza en la época de Cristina. Pero bueno, uno valora más las cosas cuando se pierden. Entonces, tiene que haber una continuidad histórica. Y yo que estuve al lado de mi compañero, hermano, Axel, el día que dijo la famosa frase de las nuevas melodías, y en ese momento, bueno, me pareció una cosa del más elemental de sentido común, nuevas melodías. Después lo empezaron a putear en colores otros compañeros. La verdad que me pareció una cosa muy tonta la puteada, porque la frase de las nuevas melodías no tenía nada de malo. Siempre es bueno que haya nuevas melodías. Y después de pelearme con todos los que lo criticaban, le di una vuelta de tuerca a eso. Después de leer un libro de un filósofo que se llama Baruch Spinoza, que habla de las composiciones. Después viene la parte de la rosca política, esa es divertida también. Que él habla de las composiciones, ¿no? Él dice cómo nos afectan las cosas. Y la composición, acá había unos cuantos músicos en Patria Grande. Le escuché a Charly García decir una vez que es la melodía, la armonía y el ritmo. Y un compañero una vez me corrigió y me dijo también los silencios. No puede haber solo nuevas melodías. Tiene que haber armonía. La melodía nueva tiene que armonizar con nuestra historia. El ritmo tiene que estar puesto en función de los procesos populares. Miren, yo la interna esta, que todos sabemos que existe, entre los grupos que están desplegándose en torno a la figura de Axel, que insisto, para mí es el compañero que está mejor posicionado para presidente en 2027 de nuestro campo. Y los compañeros que están en torno a Cristina, que es la mejor presidenta que tuvo la Argentina desde Perón. Esa interna la conozco como a la palma de mi mano. Y les voy a decir una cosa. No hay buenos y malos, ¿eh? No es que unos son muy buenos y muy renovados, puros, limpios y castos, y los otros son unos forros que quieren usar a Cristina para mantener el poder. No se crean ese chamullo. Acá hubo cosas chotas que pasaron y que dejaron una herida que va a ser difícil de sanar. Una herida que la militancia la mira sin comprender absolutamente nada. Porque vos decís, ¿cómo puede ser? Massa es tan bueno y Axel es tan malo, no se entiende. Pero por el otro lado uno puede decir, ¿cómo puede ser? Cristina no tendría que ser, no habría que haber apoyado a Cristina como presidenta del PJ. Quintela es tan bueno y Cristina es tan mala. Uno puede decir, ¿cómo puede ser? Andan con Insaurralde, que está en un yate. Y uno puede decir también, ¿cómo puede ser? Andan con Espinosa, que está procesado por violación.
Es decir, acá no hay buenos y malos. Acá hay un problema que tiene que ver con lo que creo. Lo digo con la mayor humildad que puedo, que no es una virtud que me caracteriza. Creo que tiene que ver con que se está perdiendo el sentido de propósito. Y yo que estoy en varias mesas de discusión, que me tienen un poco cansado, agarrás la mesa y toda la mesa es rosca electoral y de poder, y por ahí puedes agarrar un pedacito de, che, existe también los seres humanos que no tienen tierra, no tienen techo, no tienen trabajo, no tienen escuelas. ¿No estaría bueno hablar un poco de eso? Porque por ahí, si discutimos los fines primero, después es más fácil discutir los medios. Porque cuando hay proyecto colectivo, la unidad es más fácil. Pero cuando no hay ningún proyecto, salvo el poder por el poder en sí mismo, cuando no hay proyecto, lo que hay es disputa. Y lo que va a haber va a ser disputa. Entonces este año va a ser muy jodido para nuestro campo. Van a pasar cosas feas. Y en Río Negro probablemente también pasen cosas feas. Algunas se las voy a ir contando. Porque ya estoy hablando con mis compañeros y compañeras, así que no sé si son feas, pero estoy hablando en la parte política, ¿no? Bueno, decía, la segunda parte es el plan quinquenal y la tercera parte es la estrategia de poder. Y nosotros consideramos que la estrategia de poder tiene que ver, desde luego, con la estatalidad, es decir, con la conquista del poder institucional, que es el gobierno. Tiene que ver con la representación política, que son, por ejemplo, los diputados y los senadores que se votan este año, pero también los concejales, los diputados provinciales, la disputa superestructural, político-institucional, y que tiene que ver con la comunidad organizada, que es la columna vertebral, la comunidad organizada, la clase trabajadora, el movimiento obrero, los movimientos populares, o son la columna vertebral del movimiento nacional y popular, o no existe movimiento nacional y popular. Es otra cosa. Sin el protagonismo de los descamisados, sin el protagonismo de los cabecitas, sin el protagonismo de los laburantes, pero de los laburantes, de los sin dientes, de los que no llegaron a hacerse el plan sonrisa. Sin ese protagonismo no hay peronismo, no hay justicialismo, es otra cosa. Y yo creo que eso es una cosa que tenemos que asumirla de verdad. Tenemos una propuesta para asumir eso. Porque es fácil de decir y difícil de hacer. Aunque tan difícil no es, porque, y digo eso también, puede sonar un poco de autobombo de nuestra fuerza, pero la verdad que decimos lo que pensamos, hacemos lo que decimos y esa es una realidad. Nosotros dijimos, tiene que haber una compañera que venga de una villa que haya cartoneado los 9 años de diputada nacional, peleamos, discutimos qué sé yo, y está Nati Saracho de diputada nacional, que para mí es la mejor diputada que hay. Y saca leyes, y discute leyes. Y dijimos, tiene que haber en la política de integración sociourbana una villera de la Cava que haya relevado a sus vecinos, y estuvo Fernanda Miño, que también hizo las cosas que la persiguieron durante 3 meses. Que le entraron a la casa encapuchados, porque supuestamente, aparte de haberse robado millones de dólares del Fondo de Integración Sociourbana, también se robó una moto. Entonces, como no pudieron con el Fondo de Integración Sociourbana, porque obviamente, si se hubiese robado algo de lo que dicen que se robó, no seguiría viviendo en la misma casita de la misma villa donde vivió el día que asumió como secretaria de Estado. Entonces inventaron lo de la moto y en un pacto de poder con algunos sectores que dicen que son nuestros, armaron una causa para generar un hecho claro de terrorismo de Estado, que fue entrar con una banda de encapuchados con armas largas a una casilla, a pegarle a 2 niñas y a una mujer, y tenerla secuestrada durante 1 hora, hasta que, gracias a una vecina, llegamos con los compañeros y dijimos, tienen 15 minutos para que salga la patota de ahí. Porque nosotros creemos que a los compañeros hay que defenderlos así. Y dijimos que había que promover
a la gente más joven y promovimos a la diputada más joven de la historia latinoamericana, que fue Ofelia Fernández. Y podría seguir en este punto, que es lo que nosotros le proponemos al Movimiento Nacional y Popular en su conjunto, que es volver a una vieja idea de Perón. En ese momento no había cupo, paridad de género, es un varón, una mujer, un varón, una mujer. Entonces había un cupo femenino, que era revolucionario en su momento, 1/3 para las mujeres, 1/3 para la rama sindical. La rama sindical era la clase trabajadora porque había pleno empleo. Los trabajadores estaban todos sindicalizados. No había cartoneros o compañeros que están en estacionamiento medido cooperativizados. Era muy poco lo que había. Era, el 90% eran trabajadores industriales o de servicios con convenio colectivo. Entonces, el cupo sindical era el cupo de la clase trabajadora. Y después lo que llamaban el cupo político, que eran fundamentalmente los técnicos, los profesionales, etc. Y nosotros proponemos una reformulación de ese mecanismo de representación, que es 1/3, porque ahora hombres y mujeres tienen que ir entremezclados, 1/3 para los sectores más empobrecidos de la clase trabajadora, los compañeros de la economía popular, los que viven en los barrios populares, los compañeros y compañeras que están en situación de precarización laboral, 1/3 para la juventud. Juventud vamos a ponerle tope 29 años, porque si no hay juventud hay JP de 85, digamos. También vamos a hacer un cupo para los jubilados, pero entran en el primer cupo o en el tercero, que todavía no sabemos cómo decirle. Hoy hablábamos con Adriana, pero podríamos decir, ¿se acuerdan de la idea de la fuga de cerebros que había y que está pasando también? Bueno, los cerebros que no se fugan, los cerebros que se quieren quedar. No, los técnicos, los profesionales, los académicos, los científicos, que tienen un conocimiento que no es ni más ni menos valioso que el que tiene una persona que organizó una cooperativa de cartoneros. No es ni más ni menos valioso, pero tienen un conocimiento. ¿A qué me refiero con esto? Digo, desde luego, todos los compañeros tienen que ser compañeros con formación política. No es que agarras un científico de acá, a un compañero de una villa de acá y a una pibita de allá y decís, armé un cupo. Tienen que ser compañeros con convicciones, con formación política, etc. Pues gente chota hay en todos los sectores de la sociedad. Pero lo que yo creo que no puede seguir sucediendo es la castificación de nuestro campo. Es decir, que haya un staff permanente de la política profesional que no puedan salir de esa trampa humana, porque yo lo veo incluso en los compañeros y compañeras, cómo se hacen daño en su vida, de ser concejales, diputados todo el tiempo. Loco, antes tenías una heladería, hace 12 años que sos diputado. No sabés cuánto vale un helado. No sabés la tasa de inflación porque no tenés que pagar a los proveedores. No sabés cuántos nenitos van a poder comer el helado de dulce de leche. Lo único que sabés es ir a un consejo deliberante, a una legislatura, a una Cámara de Diputados. Eso está mal. Eso le hace daño a la representación política de nuestro campo y también le hace daño a la gente que atraviesa la vida así. Yo lo veo así. Entonces eso lo tenemos que cambiar. Hay que hacer una transfusión de sangre a nuestro sistema político. Y también el tema del cursus honorum, de la carrera política. No existe eso de la carrera política. No existe. No es que... la vida no puede ser pasar de ser presidente de una unidad básica, concejal, legislador provincial, diputado nacional, como si estuviera haciendo una carrera en una empresa. Nosotros tenemos otra propuesta y que tiene que ver con, por ejemplo, esta idea de... Yo no estoy de acuerdo, es una cosa que discutí con Axel mucho, perdón que les hable de la provincia de Buenos Aires, pero hay como ahí un cambio de figuritas con algunas leyes
y el tema de la reelección indefinida de los intendentes. A mí me parece una barbaridad. También me parece una barbaridad que alguien pueda ser senador durante 18 años. O diputado durante 12 años. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo voy a combatir eso. Nosotros vamos a combatir eso. Y lo vamos a combatir porque necesitamos sangre nueva. Entonces, la tercera parte del libro, que es la estrategia de poder, habla como de estos tres carriles. La comunidad organizada, la representación política, con esta teoría de los tercios, y la estatalidad, o la nueva estatalidad, que es un tema que también tenemos que pensar. Todo esto que estoy diciendo es fácil de decir y difícil de hacer, lo tengo claro. Si tuviéramos la fórmula mágica, ya lo hubiésemos hecho. Pero, ¿qué pasa con la estatalidad? ¿Qué es lo que veo yo que pasa con la estatalidad? ¿Qué es lo que ven todos los compañeros y compañeras? Veo una compañera que estuvo presidenta del INAI. Vos estuviste presidenta del INAI, ¿no? Sí. No, me confundí de cara. Bueno, pero no voy a decir nombres entonces. Pero compañeros que estuvieron en la función pública, muy buenos compañeros. A ver, cuando se accede a un rol en la función pública, un rol de decisión, vos tenés que acceder con un programa de trabajo. Si accedes, por ejemplo, al rol de construcción de viviendas, tenés que saber cuántas viviendas vas a construir y en dónde las vas a construir antes de asumir. No es que primero asumís y después vemos qué pasa. Decirle al intendente, al gobernador, che, ¿cuánta hay para esto? ¿Cuánto presupuesto hay? ¿Cuántas viviendas se van a construir? ¿Me vas a dejar construir? Porque si no es una repartija de cargos que está por fuera de cualquier planificación. Entonces, obviamente, ¿cómo le vamos a pedir a la gente que diga el Estado te cuida y te protege si uno ve, como pasó durante el gobierno al frente de todos, que por lo menos la mitad, estoy siendo muy generoso, de las secretarías, subsecretarías y ministerios se repartían sin ningún programa que los respaldara? Pero además pasa otra cosa, que se llamaba el famoso loteo. A tal agrupación le doy esto, a la otra agrupación le tiro esto, a los que son de Axel le tiro esto, a los de Grabois esto, a los de Cristina esto, a los de Pérsico esto. Así fue. No, ¿sabés de esto? No importa. No importa si sabes. Y una vez hecha esa repartija ridícula, totalmente disfuncional y antipopular, diría gorila porque es un robo al pueblo, desde arriba, ¿no? Me estoy refiriendo. ¿Qué pasaba? Esos espacios, y acá no hay santos y pecadores, todos los sectores hicimos cagadas, también se convertían, y discúlpenme que lo diga tan abiertamente, en bolsa de trabajo de militantes. Es decir, se usaban los espacios de estatalidad no para servir al pueblo, sino para engordar una orga o para darle laburo a compañeros de la organización. Esa no es la función de una política pública. No es ni para tu organización, ni para un movimiento. Es para el pueblo. Y esto es algo que tenemos que cambiar porque si no después vemos cómo se construyeron gigantes con pies de barro. Y cuando esa forma de construcción política sobre la base de los recursos estatales se cortó el chorro, pasa el raleo, como dicen, y ves que lo que queda es bastante poco. Entonces había algo que no funcionaba. Ni está bien éticamente, ni es inteligente estratégicamente. Bueno, hasta ahí tema del libro. Punto y aparte. Estrategia de poder, año electoral. Nosotros tenemos enfrente al demonio. Son las fuerzas del cielo, pero los que se cayeron del cielo, ¿viste? En un momento Dios dijo, todos Luzbelito, todos estos, fue abajo, y eran las fuerzas del cielo caídas. Por eso, el libro creo que empieza con una frase que dice, Luzbelito está creído que él fue el que nació en Belén. Luzbelito sería Milei.
El tipo está creído que es Jesús, porque es un fundamentalista del mal. O sea, es un tipo que es malo y cree que su maldad está bien. Por eso es jodido. Los otros no, los otros son unos chorritos chantas de mierda que están con cualquiera. Pero este es fundamentalista. Bueno, yo también soy fundamentalista, así que nos vamos a pelear. Eh, y año electoral. Año electoral en el que en la mayor parte de las provincias se definen cargos nacionales. Es decir, los señores y señoras que van a ir a la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Más o menos todo esto lo sabemos todos, ¿no? Con una particularidad que hay una boleta única que es, todavía no la entiendo. Pero te ponen la fotito de uno, bueno. ¿Y qué pasa? En el año en el que ganó Milei las elecciones, que fue el año pasado, ¿no? El año 2023. Hace un año y un poquito más. No ganó muchos diputados, ni muchos senadores. Pero sacó todas sus leyes y convalidó todos sus decretos. ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo? De dos formas, o tres. El soborno, la Banelco, Cuéllar, que lo tienen ahí secuestrado en Paraguay para que no hable. En serio, ¿eh? 8 de esos sobornados entraron por Unión por la Patria. 8 entraron por Unión por la Patria. Es decir, estaban en mi boleta. Mi carita. No sé si Cuéllar era uno de esos, pero de otros sí. Bueno. Cagada. La próxima vez hay que revisar mejor. ¿Cuéllar de qué provincia es? De Entre Ríos. Ah, sí, Cuéllar estaba entonces. Hubo 5 provincias donde nos cagaron la boleta y no nos dejaron ir con todas las categorías. Pero bueno. 8 eran nuestros, teóricamente. Unión por la Patria. Y unos, bueno, los del PRO obviamente son unos arrastrados. Los radicales, que la mitad son muy arrastrados. Y otros le pegan el palo. Perdón si hay algún radical, pero me refiero a los de la UCER. Igual lo más grave son los nuestros, ¿eh? O sea, y un gran bloque de provincialistas, que son los que inclinaron la balanza. Los provincialismos son un problema filosófico, doctrinario y político para la Argentina, tan grave como el centralismo porteño. Nosotros tenemos un partido que se llama Patria Grande. ¿Por qué? Porque creemos que la Argentina no tiene destino sin la unidad latinoamericana. Ahora armamos una plataforma que se llama Argentina Humana. Ya nos vamos achicando un poquito. Bueno, yo vengo de Neuquén. El partido que ganó las elecciones se llama Neuquenizate. ¿Cuál fue la estrategia imperial en África y en América Latina del poder angloamericano, que sigue vigente? La balcanización. ¿A dónde apuntan? Y alguno anótelo porque me lo dijo una gitana. Si nosotros no hacemos algo, dentro de 10, 15, 20 años, en vez de tener un país, vamos a tener 23 estados independientes y algunas ciudades autónomas por ahí. Y ese es el proceso que hoy estamos viendo en Río Negro, en Neuquén, en Misiones, en Córdoba, en Catamarca y alguna que otra más, donde el peronismo o el conservadurismo popular, o como lo quieran llamar, una parte de eso, porque todos los movimientos, creo, el Veterinec, ¿de dónde viene? ¿Del Frepaso? ¿Del Frente Grande? Es buenísimo eso. Es buenísimo. Bueno, del partido intransigente, o sea, era de combate. Bueno. Pero, a ver, Córdoba, a ver, Jalil, Jaldo,
el de, ¿cómo se llama? Yarlora, el de acá, el Rolo. Son toda gente que viene de nuestro campo político, ¿eh? No bajaron de un paracaídas. No son libertarios. Entonces uno dice, ¿por qué la provincialización? Tiene una explicación. Hay una estrategia de la cual yo creo que son peones nuestros queridos gobernadores de los provincialismos, que empezó con la reforma del 94, otorgando los recursos naturales como facultades provinciales, se endulzaron con el litio, con el petróleo y qué sé yo, y con el argumento de acá somos distintos. Bueno, nos quedamos sin patria grande, nos vamos a quedar sin patria chica y nos vamos a quedar en pedacitos totalmente balcanizados. Entonces, las elecciones provinciales se ganan con provincialismos. Y los provincialismos, ¿por qué votan las leyes de Milei? ¿Porque son libertarios? No. ¿Porque los sobornan? Por ahí algunos los sobornan, pero no es la razón principal. Porque están cambiando figuritas. Es decir, te cambio con validarte el DNU o el ajuste a los jubilados por 5 obras para la provincia. ¿O qué cosa? Una rotonda. No jodás, una rotonda es una rotonda, ¿eh? Bueno. Entonces, después vuelven y dicen, bueno, yo soy pragmático, estoy peleando por la provincia, ¿qué carajo me importa el DNU? Y te diría que hasta desde el punto de vista de los provincialismos, algún sentido puede tener eso. Pero nosotros creemos que tenemos un país. Entonces no podemos convalidar. Vamos a suponer que a algunos de ustedes, no creo, pero puede pasar, le encanta Veterinec. O como pasó en las elecciones pasadas, que me acuerdo que se armó un escándalo, que yo vine y dije, corten boleta. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, corten boleta. Y había un compañero, no sé si está, que se llama Doñate, se enojó. Y el otro día me mandaron un artículo donde él decía, che, fue una cagada haber hecho esto. Uno siempre, cuando le dan la razón, se siente contento. Pero bueno, los seres humanos somos así. A ver, nosotros no podemos convalidar, aunque nos caiga bárbaro el gobernador, que sus diputados y sus senadores voten con el demonio. Entonces, acá hay una primer traza en las elecciones nacionales. Una primer traza. Y esa traza es la siguiente. ¿Vas a votar con Milei o vas a votar contra Milei? Yo creo que radicales, provincialistas, comunistas, zurdos, no zurdos, todos los que firmen con sangre frente a un escribano, ¿vamos a votar contra Milei? Todos acá. Todos los que estamos contra Milei, todos acá. Firma con sangre. Pero como decía el zurdo Vladimir Lenin, golpear juntos pero marchar separados. Ya venimos de una experiencia de fingir demencia de que éramos todos amiguis y nos fue como el ojete. Bueno, no somos todos amiguis. Tenemos diferencias serias. Algunas más serias y otras menos serias. Algunas que tienen que ver con el método y otras que tienen que ver con el fondo. Entonces, un frente único antifascista, anti-Milei, pero con internas, con PASO, o internas si sacan las PASO, lo cual sería una gran cagada que saquen las PASO. Con internas. Y nosotros tenemos un planteo como Patria Grande. Patria Grande es el partido de Argentina Humana, al que dicho sea de paso, a los que les divierte, les gusta o están de acuerdo con lo que estoy diciendo, se afilian. Porque después se afilian. Y salen a hacer pintadas. Porque después me quejo de los dirigentes. Esto es una cosa que vale para los que se quejan de Cristina, de Axel, de mí o de cualquier otro dirigente. A mirarse al espejo y decir, che, ¿y vos qué haces? ¿Y vos qué haces? Porque ni siquiera llenás una ficha para afiliarte al partido del chabón que decís que, viste, a mí a veces me depositan demasiada esperanza en mí, yo digo, paren un poquito. Paren un poquito, que no sé si tanto. Bueno, pero afiliate, amigo. Porque si no te afiliás no podemos hacer las cosas. Así que está la mesita ahí atrás, por favor.
Es muy fácil, es un segundito, bueno. ¿Por qué hay que afiliarse? Nos faltan 600, 700 fichas para sacar la personería provincial. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hacer. ¿Vieron que últimamente pasa, por lo menos las 3 últimas elecciones presidenciales, que 15 minutos antes te enteraste de quién es tu candidato a presidente? ¿Scioli? ¿What? ¿Ministro de Milei? Alberto. Alberta decía que era. Bueno. ¿Y Sergio Tomás? Es como, dije, Cristina fue la mejor presidenta desde Perón. Para mí mejor que Néstor. Pero para casting de políticos, ojo, no hay que echarle la culpa a Cristina. El sistema es muy poderoso, ¿eh? El sistema impone. Las negras también juegan, dice, ¿no? En el ajedrez. No, está todo bien con las negras, las amamos. Pero es una frase eso del ajedrez. Cristina me dijo cuando fue lo de Guado, que fue muy, muy feo lo que pasó con Guado, que se tuvo que bajar o lo bajaron. Ella me dijo, yo estaba muy enojado, muy enojado. Muy enojado. Y ella me miró, no es por lo que dijo, sino cómo me lo dijo. Me dijo, Juan, el sistema es muy poderoso. Y es verdad. El sistema es muy poderoso. No, las cosas no pasan por casualidad. No es que somos todos boludos. Somos un poco boludos, pero no tanto. Hay un sistema muy poderoso atrás de todo lo que está pasando. Bueno, les decía, casting de candidatos. Imagínate si para presidente, yo no estoy hablando de nadie en particular, porque este es un planteo nacional que hacemos. No sé si el casting de candidatos de los centros de poder de la Ciudad de Buenos Aires o los centros de poder nacionales en Río Negro, en Neuquén o en Jujuy van a ser muy buenos. No lo sé. Entonces, lo que nosotros planteamos, todo lo que estamos contra Milei de este lado, pero con internas. Sacan las pasos, hacemos internas igual. ¿Qué pasa si no hay internas? ¿Qué pasa si acá, te voy a usar de ejemplo, pero Juli se pone de acuerdo con... ¿Con quién te puedes poner de acuerdo? Con Doñate. No, voy a usar otro ejemplo porque... No, claro. Pedro se pone de acuerdo con María y Pedro va de candidato a diputado y María de senador. Se reunieron 2, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que la posibilidad que tiene nuestro campo, salvo que venga Beretinec y firme con su sangre en una escribanía que le va a votar en contra de Milei, cosa que tiendo a creer que no va a suceder, y si lo firma me da un poquito de desconfianza. Bueno, la interna en este frente anti-Milei no vamos a ver tantos. Entonces, Pedro y María se ponen de acuerdo y dicen, bueno, el PJ, nosotros tenemos el PJ, la coalición que yo, estos son los candidatos, no hay interna, no hay poronga. Y ahí vamos a aparecer nosotros. Va a aparecer Adriana, va a aparecer Duque o algún otro más y va a decir, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo con este compañero que ya fue 487 veces senador. Y no estamos de acuerdo con esta compañera que ya fue 480 veces diputada. No estamos de acuerdo. Los requeremos, pero no estamos de acuerdo. Entonces nos van a decir, y bueno, jódanse, no hay internas. Y acá viene la parte fea. La parte fea es la siguiente. ¿Saben qué? Vamos a ir por afuera. ¿Y saben por qué vamos a ir por afuera? No, pero están dividiendo el voto. Escuchen todo el razonamiento, porque es complejo el tema. Están dividiendo el voto. Vamos a perder el senador de la minoría. Vamos a perder el diputado de la minoría. Che, mirá, teníamos el senador de la minoría y el diputado de la minoría, igual Milei sacó todas las leyes. Entonces, nuestro planteo básicamente es el siguiente. No hay ninguna extorsión moral, política o de ninguna característica en estas elecciones legislativas por la cual se puede imponer sin una democratización de nuestra fuerza las candidaturas. Y nosotros, tal como hicimos
con el señor Sergio Tomás Massa, actual empleado de un fondo de inversión llamado Fondo Buitre. Si ganamos, ganamos, y si perdemos, acompañamos, porque cumplimos lo que decimos. Lo que no estamos de acuerdo a hacer en ningún lugar del país, con una sola excepción que ahora les voy a contar, es aceptar candidaturas que no cumplen los criterios que nosotros nos planteamos como programáticos, que son el Plan de Desarrollo Humano Integral o algo parecido. Explícame cuál es la línea programática para el país. Personas que un poco oxigenen lo que está un poco vetusto. Les juro que caminar por el Congreso Nacional es... ¿Y sabés lo más lindo es cuando entra Nati Saracho medio vestida de cartonera? Y ahora ya la aceptaron, pero al principio era... Y los nuestros eran los peores, ¿eh? Porque para los fachos, los de derecha era algo medio exótico. Pero los nuestros era tipo... Bueno, de verdad, es entrar a, no sé, la morgue. Es horrible. Y muy perfumadito todo. Entonces, no estamos de acuerdo. No, pero si van por afuera nos van a dividir el voto. No, flaco, vos estás dividiendo el voto. Porque no permitís la democratización. Y yo lo que les pido a los compañeros militantes de este lugar es que le transmitan a los que piensan que pueden imponer candidaturas del campo nacional y popular sin democratizar la discusión interna, y que les digan: ustedes son los que están dividiendo el voto al querer ser siempre los mismos todo el tiempo y sin dar una discusión de cara ni siquiera al pueblo, te digo, a la militancia. Y eso vale para Río Negro y vale para la provincia de Buenos Aires también. Y vale para todos lados. Excepción. Siempre hay una excepción. El plan A nuestro es ir internas en todas las provincias, con compañeros que cumplan estas características que les decía. El plan B es ir por afuera. Pero Axel es gobernador, por lo tanto no va a ser candidato a nada, salvo que renuncie a ser gobernador, lo cual sería medio loco y no creo que lo haga. Pero Cristina está libre, vamos a decir, está disponible. Vi un video que está Cristina con Putin y Putin le abre una botellita de agua. ¿Lo vieron? Creo que esa es la mejor estrategia política. La tenemos que casar a Cristina con Putin. Ya está, resolvimos todo. Bueno, suponiendo que eso no sucede, no se dé la boda rusa, es muy probable que Cristina sea candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, que era lo que iba a hacer yo. Cristina, no me dejaste ser candidata. Bueno, obviamente a Cristina no vamos a ir a competirle a Cristina. Primero porque la queremos mucho y segundo porque tantas cosas buenas hizo por el pueblo y tanto sufrido que la verdad, aunque más no fuera por no generarle un sufrimiento más de una traición más de las que ya sufrió, no siendo quien les habla, nunca habiendo sido parte de ninguna organización conducida por Cristina. Nosotros nunca aceptamos a Cristina como conducción política de nuestra fuerza, sino como inspiración, como líder del campo nacional y popular, pero nuestra fuerza siempre se mantuvo independiente de la conducción política de Cristina. Bueno, de cuando era Néstor éramos otra cosa. Nunca le haría ese daño. Entonces, si Cristina se presenta como candidata en la provincia de Buenos Aires, desde luego vamos a integrar a sus listas o la vamos a apoyar, aunque no nos den un vaso de agua, cosa que es muy probable. ¿Por qué es muy probable? Porque nosotros vamos a apoyar a Cristina, y si fuera Axel vale lo mismo, pero no vamos a apoyar a nadie que Cristina diga: este tiene que ser en Buenos Aires, este tiene que ser en Río Negro, este tiene que ser en Neuquén. A ver, el que se quemó con leche ve la vaca y llora. Amor, gratitud, lealtad con ella, no con los amiguis. Eso discutimos, son compañeros, pero estamos todos al mismo nivel. Nadie tiene copyright. Y al que tiene el copyright porque tiene la chapa del partido, yo vengo de una familia muy peronista.
de muchos años de peronismo. Mamé peronismo. ¿Vieron la canción que dice el cuadro de Evita y de Perón Bueno, yo lo tenía. El cuadro y las obras completas. Y la ley casi todas. Pero por alguna razón fundamos otro partido. Así que si tienen el PJ local o el provincial o el qué sé yo, iremos con otro partido. Nos gustaría ir en la coalición, pero iremos con otro partido. Les cuento todo este tema más casi técnico electoral, y con esto voy cerrando, porque para nosotros este es un año bisagra. Desde el punto de vista político, es un año bisagra. Quiero darles una noticia, y no sé si estarán de acuerdo con esto, pero todos los pronósticos indican que la derecha nos va a pasar el trapo. Bueno, es lo que va a pasar. Sorry. O sea, este año va a ser un año donde la derecha va a aumentar su cantidad de diputados y senadores. Eso va a pasar. Nosotros la vamos a disminuir. Y si somos tontos y no democratizamos, la vamos a disminuir más. Pero al mismo tiempo es un año donde si no cambia la estructura de poder dentro del movimiento nacional y popular, desde las bases hacia arriba, con más descamisados en los congresos, en las legislaturas, en los consejos deliberantes, con los cerebros que no se fugaron y sobre todo con las pibas a las que Milei le tiene terror, no hay 2027. No hay 2027 si no hay en este momento un cambio en el modelo mental con el que se construye la representación política en la Argentina. Por lo menos es nuestra convicción. Y por esa convicción, del mismo modo en el que nosotros presentamos un programa de gobierno, un plan de desarrollo humano integral, un trasfondo filosófico de lo que estamos diciendo, una estrategia de poder, una teoría de la representación, lo que queremos discutir es un programa de gobierno, una teoría de la estrategia de poder, cómo le vamos a ganar a Milei, pero desde el punto de vista de una estrategia de construir un país mejor. Y si no hay discusión sobre eso, y la discusión solamente son los porotos de las listas, bueno, hermano, lo discutiremos solos, vamos a las internas, el que gana, gana, el que prega, acompaña, y estoy seguro que vamos a ganar. Estoy seguro que vamos a ganar. Así que a los que les gusta y no están afiliados a otro partido, afíliense en la mesita. A los que no les gusta, somos hermanos, somos amigos, somos compañeros. Nos vemos en las internas.